Vamos a empezar una serie de vídeos acerca de la probabilidad. Vamos a hacer una primera advertencia. Estos vídeos no incluyen toda la teoría de la probabilidad, simplemente es un pequeño recordatorio. Entonces vamos a dejar un poco la teoría de conjuntos al margen, vamos a dejar las uniones, las intersecciones, aunque las tocaremos un poco de fondo, pues nuestro objetivo realmente es hacer una visión general de la probabilidad y poder llegar a explicar finalmente la distribución binomial, aunque sea para tener una pequeña idea de ella. Vamos a empezar con una serie de definiciones que nos parecen importantes. La primera de ellas es experiencia aleatoria. Una experiencia aleatoria es toda aquella experiencia en la cual no podemos predecir a priori el resultado. Hay una serie de discusiones filosóficas acerca de si yo tiro un dado, por ejemplo, y fuese capaz de controlar todas las variables existentes, ya sea la presión del aire, ya sea la temperatura que hace, la fuerza con la que lanzo el dado, si realmente sería o no capaz de predecir cuál es el resultado. Toda experiencia aleatoria en general se entiende como que en principio yo no la puedo predecir por el motivo que sea, sin entrar ya en otro tipo de discusiones. Entonces vamos a definir experiencia aleatoria como aquella en la que no podemos predecir a priori el resultado. Esto va a ser muy útil porque vamos a trabajar todo el rato con experiencias aleatorias, cosas que no tienen por qué ocurrir, cosas que puede que ocurran, puede que no, y vamos a trabajar mucho con esta tapa de caja y un dado. En principio yo no sé lo que va a salir, pero yo sé que existe una cierta probabilidad de que aparezca un número, aparezca otro, o depende de lo que yo esté buscando, o si estoy tirando varios dados, puede ocurrir una cosa o puede ocurrir la otra. Entonces, todo lo que vamos a hacer aquí son experiencias aleatorias, porque en principio yo no puedo saber qué número sale en ese dado. La segunda definición que vamos a ver es el espacio muestral, que vamos a definir de una forma muy poco ortodoxa como todos los sucesos que pueden ocurrir. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos más típicos de espacio muestral sería un dado. En un dado vamos a poner de 6 caras. Aquí vamos a utilizar dados de 10 caras como este, pero vamos a poner ahora un ejemplo de un dado de 6 caras. En un dado de 6 caras, el espacio muestral, que se suele denominar con una E, viene dado por el conjunto. Esta llave significa el conjunto del 1 al 6. Todas las opciones que pueden ocurrir al lanzar un dado, en principio serían 1, 2, 3, 4, 5 o 6. De hecho, la definición correcta de espacio muestral es el conjunto de aquellos sucesos que, etcétera, etcétera. Estas llaves significan conjunto de cosas, y si hemos dicho que son todos los sucesos, habrá que hacer una breve definición de qué es un suceso. De nuevo, vamos a hacer una definición muy poco rigurosa. Vamos a decir que suceso es lo que puede ocurrir, el espacio muestral es todo lo que puede ocurrir y suceso es lo que puede ocurrir. Pues, por ejemplo, un suceso podría ser el suceso A, que sea sacar un número par, es decir, el suceso 2, 4 o 6 si es un dado de 6 caras, o por ejemplo el suceso B podría ser sacar un 5 en este dado. El suceso E, el espacio muestral, sigue siendo un suceso a fin de cuentas, es el suceso seguro. Se le llama suceso seguro porque siempre va a ocurrir. La probabilidad de que ocurriese una de esas 6 opciones al lanzar un dado de 6 caras, en principio es un 100%, suceso seguro. También es aquí interesante hacer una apreciación, y es el suceso imposible o el conjunto vacío. El suceso imposible se denomina con este símbolo, es un 0 con una cruz, con una raya, es un 0 tachado, y lo que significa es que no puede ocurrir. Entonces es un suceso que existe como suceso, pero es un suceso que simboliza que algo no puede ocurrir. Pasamos ahora a lo que nos interesa de verdad. Lo que nos interesa de verdad es analizar qué es la frecuencia de repetición, a la que vamos a llamar FI, y a la que vamos a definir como cuántas veces ha ocurrido un cierto suceso, el que sea. ¿Qué significa esto? Si yo empezase a lanzar dados, por ejemplo, yo tendría mi caja, empezaría a lanzar dados, y la frecuencia FI podría ser, por ejemplo, cuántas veces ha salido el 10, cuántas veces ha salido el 1, cuántas veces el 2, cuántas el 3. Al mismo nivel que la frecuencia hay otra herramienta también muy importante, que es la frecuencia relativa, que vamos a llamar HI, y al igual que la frecuencia es cuántas veces ha ocurrido un suceso, la frecuencia relativa es cuántas veces ha ocurrido en relación con el número total de sucesos que hay. Por tanto, si llamamos n al número total de tiradas de dado que hemos hecho, por ejemplo, la frecuencia relativa HI sería la frecuencia parcial, por decirlo de alguna forma, entre el número de medidas. Esta letra I hace referencia a cada uno de los sucesos que vamos a estudiar. Por ejemplo, podríamos decir que en un dado tendríamos H1, tendríamos H2, tendríamos H3, la frecuencia relativa de que salga 1, de que salga 2, de que salga 3, etc. Y cada una de ellas iría referenciada con la frecuencia de cuántas veces ha salido el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera.
Vamos a hacer un ejemplo aclaratorio para que esto quede muy claro, utilizando un dado, utilizando la caja, y vamos a realizar la siguiente tabla. En esta tabla vamos a estudiar qué le ocurre a un dado de 10 caras. Aquí tenemos las 10 opciones posibles, del 1 al 10. Hemos dejado unas casillas para contabilizar cuántas veces sale cada uno de los números, y después sumaremos, veremos cuánto es FI, y haremos la suma total, que será la suma, en este caso, de estas casillas que están aquí abajo, y dividiremos entre el número total de tiradas que haya para calcular HI. HI, por cierto, suele ser frecuente darlo en porcentaje, entonces en este caso vamos a dar directamente HI en porcentaje. Para hacer eso recurriremos, en vez de la fórmula anterior, FI partido por N, lo que haremos será simplemente multiplicar por 100, y de esta forma tendremos la columna HI en porcentaje. Entonces el objetivo de esto ahora es, aquí tenemos el dado de 10 caras, este 0 simbolizaría el 10, el resto de caras son normales, y el 6 aparece con un punto debajo para que se pueda distinguir del 9. Entonces este sería un 9, este sería un 6, y nuestro objetivo simplemente es tirar el dado y comprobar qué tirada ha salido en este caso. Por supuesto, si lo hiciésemos así de despacio tardaríamos muchísimo tiempo, con lo cual vamos a hacerlo utilizando unos cuantos dados más y haciendo varias tiradas. Ahí tenemos varios dados, entonces vamos a hacer varias tiradas de la forma más rápida posible e iremos apuntando todos los resultados posibles. Cogeremos incluso unos cuantos dados más. En este caso estos son dados de varios juegos diferentes, y en este caso este dado verde, esto simbolizaría el 1. Por tanto, vamos a hacer las tiradas, vamos a hacer los recuentos y vamos a acelerar la imagen para que sea más fluido. Entonces empezamos. Aquí tenemos nuestras tiradas, no son muchas tiradas, es un número de tiradas bastante razonable. Vamos a contar todas ellas y vamos a calcular esta columna FI en base a cuántas veces ha salido cada uno de los números. En este caso nos sale una suma de 69 tiradas, y las frecuencias relativas HI simplemente sería dividir 7 entre 69 y multiplicarlo por 100 para hacerlo en porcentaje. Vamos a hacerlo sin decimales para que sea más sencillo de analizar. Hay 10, 9... Y podemos ver aquí una serie de cosas. Si nos fijamos, todos los valores están bastante cercanos a un 10%. Hay algunos que nos han quedado bastante por debajo. Por ejemplo, es el caso del 7, ha ido pocas veces. Y hay otros que lo contrario. El caso del 8 ha salido más veces. Sin embargo, lo más normal es que quede más o menos cercano a 10. La pregunta es, si yo tiro 10 dados, ¿va a quedar exactamente 1, 1, 1, 1, 1, 1? Es decir, cada uno de los números una vez. Es prácticamente imposible. Si tiro 20, 30, 40, 50 dados, es más probable que esto quede cada vez más parecido. Pero ¿y qué pasa si yo tiro 1000 dados, 1 millón de dados, 10 millones, 100 millones? Cuando va subiendo el número n, cuando va subiendo el número total de tiradas, estos valores se van acercando cada vez más a un 10%. Tenemos 10 números, en principio la misma probabilidad para todos ellos, porque los dados son dados correctos, no tienen problemas, no están doblados, no están modificados, y este porcentaje de aparición debería ir acercándose a 10 cada vez más. Entonces la pregunta que uno debe hacerse aquí es, ¿qué ocurre si ese valor n es muy grande? La pregunta realmente en matemáticas, cuando uno quiere hablar de cosas muy grandes, es ¿qué ocurre cuando n tiende a infinito? Tiende a infinito porque nunca puede valer infinito, infinito no es un número, pero ¿qué pasa si esta n de repente son 69 millones o son 630.000 millones? ¿Qué le pasa a cada una de estas valores de HI? Y aquí es donde llega lo que queríamos llegar, que es la definición de probabilidad. Entonces se define la probabilidad como ley de los grandes números. Esta ley lo que dice es que la probabilidad de que ocurra el suceso A, de que la variable x que yo no conozco sea igual a, va a ser el límite cuando el número de tiradas de dado o de experimentos aleatorios sea infinito de la frecuencia relativa, es decir, FA frecuencia partido por número de repeticiones. Podemos entender esto, por ejemplo, como la probabilidad de que x sea igual a 7 en un lanzamiento de dado va a ser tirar infinitas veces los dados y dividir este número que queda aquí entre el número total de tiradas que se haya hecho. Al hacer esa división en un dado correcto, aquí debería quedar
10%. Si el dado fuese perfecto, debería quedar 10%. Un pequeño ejercicio que se podría hacer para practicar esto, evidentemente, si se tiene tiempo para ello, es utilizar uno de los elementos más habituales en probabilidad. Uno de ellos es el dado y el otro de ellos es una moneda. Cuando yo tiro una moneda una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, yo no puedo predecir, yo no puedo saber lo que va a quedar la siguiente vez. Ahora bien, lo que sí sé es que si yo tiro una moneda 1.000.000 de veces, probablemente aproximadamente la mitad de ellas me quede cara y probablemente la mitad de ellas me quede cruz. Puede ser 0,499, puede ser 0,5001, pero al hacer esa división, cuando el número es muy grande, me va a quedar más o menos 0,5. Dejamos entonces por ahora la introducción de la probabilidad. Queríamos simplemente recalcar el hecho de qué es la probabilidad, de dónde viene, unas cuantas definiciones muy básicas, y en el siguiente vídeo vamos a empezar ya a trabajar con algunas leyes de la probabilidad para poder ya introducir la distribución binomial.